El estrés es una respuesta compleja del organismo ante una amenaza del medio. Es así como se suele definir, pero el estrés es más que eso. Es la manifestación de la capacidad plástica y adaptativa del organismo que tiene en su entorno, lo que nos permite adaptarnos a toda circunstancia. En el caso del ser humano, el entorno no está exactamente fuera, pues gran parte de nuestra experiencia se basa en la representación personal y social que tenemos del mundo, influenciada por el pasado, por nuestra historia personal y el futuro que queremos construir. En el reino animal, la respuesta suele ser muy adaptativa, pero en el caso del ser humano, por la complejidad que hemos desarrollado en nuestra forma de vida, las respuestas básicas de estrés, que son la lucha o huida, en ocasiones pueden no ser adaptativas. En esta lección abordaremos qué es el estrés y cómo se puede regular. Necesitamos el estrés para afrontar los retos de la vida, para cambiar aspectos de nosotros mismos que no nos gustan o que no son adaptativos, para sentir entusiasmo o construir un proyecto de futuro. El estrés agudo es saludable psicológicamente. Mediante la estimulación se activan capacidades cognitivas y el cuerpo también se fortalece. El estrés agudo es temporal, siempre dura un tiempo, que es el necesario para desempeñar una tarea, y después el cuerpo vuelve a un estado de equilibrio. Pero el organismo, como en un deporte, tiene un límite y si no se respeta se genera una carga alostática, que es un agotamiento de los recursos físicos y psicológicos. El 77% de la población de los países desarrollados tiene síntomas físicos o psicológicos derivados del estrés crónico y en España el 42% de personas dicen haber tenido problemas derivados del estrés en el último año. Es necesario conocerse para saber dar el máximo en el momento adecuado y durante el tiempo adecuado. Es necesario también generar autoconsciencia para saber cuándo parar y cuándo actuar. Y es importante también desarrollar autocuidado para saber cómo reponerse. Anote esto, la efectividad es el producto del conocimiento de uno mismo. En este diagrama de un artículo de Robert Sapolsky, que es uno de los investigadores más importantes del estrés desde un punto de vista biológico, se destaca la necesidad del equilibrio del estrés. En el eje horizontal está la concentración de cortisol, que es una hormona relacionada con el estrés, y en el eje vertical el coeficiente de salud. Es necesario decir que cada uno tiene una curva diferencial y además, dependiendo de las circunstancias o del estado de salud, esta curva puede cambiar. Pero parece que siempre se aproxima a una curva de Gauss en forma de U invertida. Al igual que un coche, existe en una marcha determinada un rango óptimo de revoluciones. De esta forma, no tener esa chispa de estrés no es saludable. Por el contrario, si hay demasiado estrés, el cuerpo acumula desgaste. Además, el estrés puede ser adaptativo o no adaptativo. El hecho de tener un punto de estrés antes de una conferencia es saludable. Aumentarán tus recursos cognitivos, transmitirás entusiasmo o disfrutarás de la experiencia. Pero si el estrés está dominado por narrativas autodestructivas, por evitación, por desánimo o falta de estima, puede desembocar en una situación de no adaptación. Por ello, el entrenamiento que estamos llevando a cabo es tan importante para entender y eventualmente transformar el estrés no adaptativo en estrés adaptativo. En las prácticas de mindfulness potenciamos la concentración, la flexibilidad cognitiva, el desenganche o la desidentificación con las narrativas y la calma como contrapeso del estrés. El cerebro está hecho para predecir el futuro en base a los datos que tiene del pasado. Esta característica nos ha hecho sobrevivir durante miles y miles de años. Pero hay un sesgo a entender. El cerebro está orientado a protegerle, a que sobreviva, no a que descubra la verdad sobre una situación. En el caso de que los estresores sean absolutos, es decir, representen un peligro real, físico e inminente, suele ser muy efectivo el estrés. Por ejemplo, ante la presencia de un depredador. Pero los estresores que tenemos actualmente no son absolutos, sino relativos. Es decir, se generan dentro de nosotros, son representaciones del mundo.
anticipación de hechos que vendrán, análisis constante de situaciones que vivimos y sus repercusiones, listas de tareas constantes, preocupación por situaciones financieras y un largo etcétera de relatos que tomamos como reales e inmutables. Al ser relativo el estresor y ser interno, se puede sostener en el tiempo, pero lo importante es entender que la reacción física entre los estresores absolutos y relativos es muy similar. ¿Puede imaginar el desgaste que supondría conducir con un tigre en el asiento de atrás? En ocasiones, si no hacemos nada para regular esto, el cuerpo puede desregularse hasta tal punto que perdemos el sueño o la alegría o el disfrute sano de la vida y la capacidad de estar plenamente con la gente que queremos. Pero, ¿cómo detectar un estresor? Normalmente los estresores, según Sonia Lupien, tienen al menos 4 grandes características. Suelen ser situaciones, internas o externas, que representan una novedad. Hay algún grado de incertidumbre, es decir, el cerebro no tiene la capacidad de hacer predicciones sobre lo que va a pasar. Hay una sensación de pérdida del locus de control, no se siente capaz de dominar la situación. Sobre todo, la situación representa una amenaza para su personalidad, para su estatus o representación que tiene de sí mismo. Por ejemplo, el miedo al escenario suele desencadenarse con fantasías acerca de las evaluaciones de los otros y esto pone en riesgo la visión que tiene de sí mismo. Cuando el estrés es crónico, hay cambios fundamentales y muy estudiados en su cerebro. Normalmente se produce una atrofia de la corteza prefrontal. Hay, por lo tanto, una afectación directa de las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo y la capacidad de orientar la atención. El hipocampo también se atrofia, dando como resultado una disminución de la memoria. La amígdala se hipertrofia, aumentando por lo tanto la reactividad ante los estímulos. El miedo y la ira secuestran la actividad cortical. A este fenómeno se le suele llamar secuestro amigdalino. Las buenas noticias es que la práctica de mindfulness disminuye el tamaño de la amígdala en pacientes con estrés postraumático. Aumenta también la actividad y el tamaño del córtex prefrontal. Aumenta la conectividad entre el córtex prefrontal y la amígdala, lo que sugiere una mayor capacidad de regulación emocional. Además, el ejercicio físico aumenta la masa neuronal en el hipocampo, incluso en personas mayores de 65 años. Numerosos estudios han probado la relación causal del estrés crónico y múltiples trastornos y enfermedades. Está relacionada con trastornos biomecánicos, con discopatías, con dolor crónico, con fatiga y con diabetes. Es conocida también la relación con el sistema circulatorio. El estrés provoca aumento de la tensión arterial. Quizás el primer resultado fue conocido por Seeley a mediados del siglo pasado. Él encontró una vinculación entre el estrés y los trastornos del sistema digestivo. Actualmente, también se ha relacionado con el envejecimiento. Midiendo la longitud de los telómeros, se pudo comprobar cómo personas que pasan por un proceso de estrés intenso envejecieron más rápidamente que personas que estaban estables. Se ha relacionado con numerosas enfermedades autoinmunes e inmunodepresivas y también con deterioro cognitivo, trastornos de ansiedad y depresión.